cositas antes de que sigas. La primera es para ver si nos puedes enviar porfa tu número para agregarte a lo del grupo de WhatsApp. Y la segunda es, vamos a cuadrar primero lo de los porcentajes o eso lo vamos a hablar. Lo dejamos, por favor, para el final. Dejemos todas esas cositas, detalles técnicos para el final, ¿sí? Ahora lo que más me interesa es darle la clase. Vamos a dejar toda la parte de organización para el final y ahí ya nos colocamos de acuerdo, ¿ok? Bien. Ok. Entonces, ahora vamos a empezar a ver todos esos procesos que intervienen o que llegan y agreden nuestro sistema, ¿sí? Y todos los cambios que ocurren a nivel molecular, a nivel celular, todas las respuestas que ocurren dentro del organismo frente a un agente agresor. Entonces, la patología es el estudio de la enfermedad, ¿sí? Viene de logos, que significa estudio, y enfermedad del griego patos. Entonces es una disciplina, como les decía, que se encarga del estudio de los cambios estructurales, bioquímicos, funcionales que ocurren a nivel del organismo ante un evento agresor, ¿sí? Y todas las herramientas que utiliza para tratar de defenderse y lo que sucede cuando ya esos mecanismos de defensa fracasan en un evento causando la enfermedad y obviamente a nivel mucho más microscópico, la muerte de las células. Entonces, vemos que la célula puede cambiar ante un evento estresante. Perdón un momento. Entonces, decía que la célula tiene diferentes respuestas frente a un mecanismo de estrés. Tiene la capacidad de adaptarse, ¿sí? Ante diferentes estímulos para mantener un equilibrio, para mantener todo el proceso de homeostasis. Ustedes ya saben cuál es el concepto de homeostasis, ya eso lo vieron en fisiología, ¿sí? Entonces, estas adaptaciones son respuestas funcionales y estructurales que son reversibles ante situaciones de estrés fisiológico, ante algunos estímulos patológicos. Y cuando se quita ese evento estresante a nivel de la célula, pues ella rápidamente tiene la capacidad de volver a su estado original y muchas veces sin ningún tipo de secuela, ¿sí? Entonces hay mecanismos de adaptación que pueden ser fisiológicos, ¿sí? Y mecanismos de adaptación que pueden llegar a ser lesivos, levemente lesivos o severamente lesivos. Cuando hablamos de lesiones que son subletales o que son leves, aún así la célula tiene la capacidad de volver a su estado original. Pero cuando ya estamos ante un evento agresor lo suficientemente importante, donde la célula no puede seguir adaptándose a ese evento, ¿sí? Entra en un estado de lesión irreversible y lo que va a conllevar posteriormente a la muerte celular. Entonces, nosotros fisiológicamente tenemos una maquinaria casi que perfecta, por así decirlo, que logra mantener todas nuestras actividades vitales, ¿sí? Para que sigan funcionando, para que siga manteniéndose todo nuestro medio interno en homeostasis. Por ejemplo, cuando nos exponemos mucho al sol, que nos quitamos, tenemos la capacidad de quitarnos la ropa, tomar agua, son diferentes estímulos que nos está enviando el organismo para poder adaptarnos a ese evento agresor. Lo mismo cuando tenemos frío, ¿sí? Pues nos abrigamos, ¿sí? Nos colocamos
si es necesario gorrito, saquito, son mecanismos compensatorios. Ahora bien, si usted se va a los Alpes suizos sin tener todo el equipo necesario para poder protegerse de las temperaturas extremas, pues seguramente de allá usted va a bajar con necrosis completa de las manos, de los pies, de la punta de la nariz, de las orejas, ¿sí? Entonces, porque ya son eventos que han superado los mecanismos de adaptación de la célula y entonces ocurren una lesión grave e irreversible llevando a la muerte. Entonces, hay diferentes respuestas, ¿sí? De adaptación. Vamos a empezar a ver acá una serie de términos que ocurren precisamente en respuesta a esos cambios que necesita realizar la célula, ¿sí? Dependiendo de las necesidades funcionales de nuestro organismo, ¿sí? Por ejemplo, la célula tiene la capacidad de aumentar su tamaño causando hipertrofia, aumento de tamaño, hipertrofia, ¿sí? Y de su actividad funcional. Un aumento en el número de células causando una hiperplasia, o una reducción del tamaño y de su actividad metabólica, como ocurre en atrofia, o puede cambiar su fenotipo, como en la metaplasia, ¿sí? Entonces, todo esto dependiendo de las necesidades que van surgiendo dentro de nuestro organismo. Ahora bien, cuando ese mecanismo de estrés se corrige, ¿sí? Pues la célula puede llegar a su estado inicial sin sufrir ningún tipo de secuela perniciosa. Por ejemplo, igual esto lo vamos a ver, estos mecanismos justo de adaptación, estos de hipertrofia, hiperplasia y metaplasia, los vamos a ver más adelante en la próxima clase a mayor profundidad. Pero, por ejemplo, ventrículo izquierdo del corazón. ¿Qué pasa con el ventrículo izquierdo cuando es sometido a aumento de la tensión arterial? Pues como mecanismo compensatorio, inicialmente el ventrículo empieza a hipertrofiarse para poder suplir y vencer esa fuerza, esa resistencia que está a nivel de la aorta y poder mantener el volumen minuto, ¿sí? Entonces hay un cambio estructural. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la resistencia vascular sistémica, hay un aumento de la tensión arterial, ¿sí? Si nosotros logramos detener la tensión arterial, logramos reducir la tensión, reducir los niveles de tensión arterial hacia un valor normal, pues seguramente vamos a detener ese fenómeno de hipertrofia, vamos a evitar ese remodelamiento cardíaco, ¿sí? Esto como manera de ejemplo. Bueno, entonces, lo que les mencionaba inicialmente, si se superan los límites de respuesta adaptativa, pues ya la célula se va a ver lesionada, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar que podemos encontrar dos tipos de lesiones, ¿sí? Que pueden ser aquellas que son subletales o que son reversibles y aquellas letales que son irreversibles. Y si estamos hablando de una lesión letal irreversible, ¿qué le va a pasar a la célula? Jóvenes. Muerte celular. Se va a morir, va a ocurrir muerte celular. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a ver ahora qué pasa dentro de la célula cada vez que ésta se lesiona. Si estamos hablando de una lesión celular que es subletal, o sea, que es reversible, igual ocurren algunos cambios dentro de las células para poder defenderse ante ese estímulo que lo está atacando. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Tumefacción de la célula y de sus organelos. Vamos a ver que toda esa célula empieza como a edematizarse, ¿sí? Y no solo en la parte del citosol, sino también a nivel de los organelos, ¿sí? Empieza a formarse vesículas a nivel de la membrana plasmática. Se deforma un poco la estructura de la membrana. Hay desprendimiento de los ribosomas del retículo endoplasmático,
¿sí? Hay agrupación en grumos de la cromatina nuclear, ¿sí? Entonces, una serie de cambios, ustedes pueden ver acá en este esquema, tenemos aquí una célula normal, ¿sí? Y cómo ante un evento injurioso, ante una injuria, la respuesta que ella tiene. Entonces ya dijimos, ocurre como un edema de toda la parte del citosol de la célula, hay un edema, miren aquí la mitocondria que también está como tumefacta, miren los cambios que hay a nivel del núcleo, acá tenemos una cromatina que está totalmente dispersa, acá se hace un poco más condensada y tiene tendencia a irse hacia la periferia, pero es más, hay un condensamiento de la cromatina, ¿sí? Se desprenden los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso e incluso también hay edema del retículo endoplasmático, ¿sí? Y miren la membrana, empieza a haber como una vacuolización de esta membrana, ¿sí? Que si se retira el evento injurioso, pues la célula tiene la capacidad rápidamente de volver a su estado original. Poco a poco ocurre autofagia, de pronto de todos esos ribosomas que quedaron allí en el citosol, empieza como a limpiar todo lo que había suelto a nivel del citosol, poco a poco se empieza a restablecer la forma de la membrana y puede llegar a su estado original, ¿sí? Entonces, estos son los cambios que ocurren en una lesión que es reversible, reversible. Ahora, ¿qué pasa en la célula cuando la lesión es irreversible? Pues obviamente va a haber un mayor aumento de esa tumefacción celular, va a haber incluso ruptura, no solo de los lisosomas, sino de otras organelas, ¿sí? Va a haber grandes densidades amorfas en las mitocondrias tumefactas, desestructuración de la membrana celular, puede romperse la membrana celular y hay cambios a nivel nuclear, hay pignosis, cariorexis y cariolisis. Entonces, una vez esto ocurre, pues se presentan los patrones de muerte celular. Por lo general, cuando nosotros estamos hablando de que una membrana plasmática se rompe y el contenido intracelular queda en el espacio extracelular, por lo general estamos hablando de un patrón de muerte tipo necrosis. Más adelante vamos a ver bien que hay ciertas características que las diferencian unas de otras, pero por lo general esto es lo que ocurre dentro de una célula cuando hay una lesión irreversible. Miren acá, ¿sí? Ya estaba esta pobre célula estresada, ¿sí? Aquí estaba ya con un evento injurioso, edematizada, las organelas aquí mal, la membrana vaporizada, los ribosomas ahí dispersos en el citoplasma. Pero ¿qué pasó? Ese estímulo injurioso continuó. Entonces, la membrana se rompe, las organelas también, sobre todo los lisosomas, se rompen. Acuérdense que los lisosomas tienen gran cantidad de enzimas proteolíticas, lo que favorece la autolisis, ¿sí? Daño a nivel de toda la estructura intracelular. Miren los cambios a nivel del núcleo, pues esa cromatina ya estaba condensada, se hace mucho más condensada, ¿sí? Puede fragmentarse la membrana y puede fragmentarse la cromatina. Entonces vamos a encontrar también, ¿sí? Esa pignosis es esa condensación y esa retracción de todo el núcleo, ¿sí? A eso lo denominamos pignosis. La cariolisis, que hay ruptura a nivel de la membrana, y la cariorexis, la fragmentación completa del núcleo, ¿sí? Entonces, estos son todos los cambios que podemos llegar a encontrar cuando ya hay una lesión irreversible, ¿sí? Entonces, y si esto pasa, miren que aquí están claritos en decirnos, ¿qué pasó aquí? Un evento de necrosis. Un evento de necrosis. Entonces, ¿qué pasa? Si se rompe la membrana, pues todo este componente intracelular, ¿a dónde se va a ir? Al espacio extracelular.
con todas estas enzimas proteolíticas. ¿Y ustedes qué creen que va a pasar? Pues se va a activar todo un proceso inflamatorio local que incluso puede llegar a lesionar células o tejidos circundantes al producirse este evento, ¿sí? Entonces, si estamos hablando que se produce lesiones en tejidos circundantes y que se activa toda una cascada inflamatoria, pues aquí ¿quién va a venir corriendo? Todas las células, todas las citoquinas, en respuesta a este fenómeno injurioso, ¿sí? Y cuando yo hablo de todas las células y todas las citoquinas, me estoy refiriendo al sistema inmune innato, que es la primera respuesta de defensa contra algún agente agresor. ¿Listo? Vamos hasta ahí, ¿no? ¿Entendido hasta ahí? Perfecto. Sí, doctora. Bueno, entonces la muerte celular, ya dijimos que es la consecuencia final de una lesión celular progresiva. Es uno de los acontecimientos más importantes en la evolución de la enfermedad en cualquier tejido o en cualquier órgano, ¿sí? Puede darse por diversas causas. Por ejemplo, la isquemia, que es una de las más frecuentes. Cuando nosotros hablamos de isquemia, estamos hablando de reducción de flujo. ¿De flujo qué? De flujo sanguíneo, ¿sí? Y si no hay flujo sanguíneo, ¿qué habrá? Pues hay hipoxia, ¿sí? Y si hay hipoxia, pues se desencadena una serie de mecanismos que me van a alterar y que me van a reducir la producción de ATP, me va a alterar todo el metabolismo aeróbico, o sea, que todo lo que me requiere presencia de oxígeno, ¿sí? Y me va a causar mayor lesión, ¿sí? ¿Qué otra causa me puede generar una lesión celular? Las infecciones, bacterias, virus, hongos. Acuérdense que hay bacterias, ¿sí? No sé si ustedes han visto algo de esto, pero hay bacterias que son sumamente agresivas y que pueden llegar a producir elementos tóxicos, ¿sí? Que se denominan endotoxinas o exotoxinas o superantígenos, que son sustancias sumamente lesivas y que pueden ser catastróficas, ¿no? Tenemos dos tipos de muerte celular, por así decir, no aparte de la necrosis y la apoptosis, me refiero a que hay una muerte celular que es fisiológica y una muerte celular que es patológica. Nosotros tenemos un proceso normal de muerte celular que es dado por la apoptosis. Tenemos una muerte celular programada para el mantenimiento de la homeostasis. ¿En qué tejidos? En tejidos lábiles, ¿sí? Acuérdense que, por ejemplo, el eritrocito tiene una vida media de ¿cuánto? De 120 días. Entonces, cada 120 días hay un recambio, hay un fenómeno de muerte celular y la generación de nuevos glóbulos rojos, ¿no? Entonces, es una muerte celular programada y fisiológica, igual que el recambio de la mucosa del tracto digestivo, por ejemplo, ¿sí? Es una muerte celular programada y fisiológica. Entonces, cuando estamos ante un evento patológico, ¿sí? Ahí podemos encontrar una muerte celular por algo patológico, por algo que me causó un trastorno, y esto puede ser por una necrosis, se puede producir una necrosis o se puede conducir a una apoptosis, ¿sí? A pesar de que la apoptosis participa en un proceso fisiológico, también podemos ver apoptosis en procesos patológicos, sobre todo cuando hay lesiones a nivel del ADN. Cuando hay una lesión a nivel del ADN, el proceso que se activa es la apoptosis. Ustedes no van a ver que se necrosa el ADN, pero sí que entra en un freno, ¿sí? El ciclo celular, evitando de que se me siga replicando mal una célula. Si no se puede reparar, va
a entrar en apoptosis. ¿Listo? Bien. Cuando hay una privación de nutrientes, ¿sí? La célula trata de adaptarse a esa privación de nutrientes. Trata de sobrevivir con lo que puede. Y cuando esto es muy severo, ocurre un proceso que se denomina autofagia. Empieza a comerse ella misma, pero obviamente empieza liberándose de lo que menos necesita. ¿Sí? Acuérdense de lo que pasa, por ejemplo, yo les voy a ir dando ejemplos para que me entiendan, digamos, ya en una persona, por ejemplo, con un choque hipovolémico, ¿sí? ¿Qué es lo que se trata de preservar? Los órganos vitales, ¿no? Cerebro, corazón, pulmón, para poder sobrevivir. Entonces, el flujo sanguíneo inicialmente queda una vasoconstricción periférica para poder mantener la vitalidad de esos órganos vitales para que sigamos sobreviviendo hasta que se logre reparar, reduciendo el choque hipovolémico, por ejemplo. Y si lo trasladamos eso a la célula, pues es lo mismo, ¿sí? Le va a quitar flujo, se va a comer lo que menos necesite para dejar la maquinaria más importante que le permita después sobrevivir y regenerarse. Bien. Entonces, haciendo un resumen de lo que hemos hablado. Tenemos una célula normal, ella está ahí hermosa en un proceso de homeostasis. Muchas veces tenemos eventos estresantes, pero la célula rápidamente se adapta, ¿sí? Pero cuando hay, o se rompe esa capacidad de adaptación o el estímulo es suficientemente nocivo, puede llegar a lesionar la célula. Y esa lesión puede ser leve o subletal, causándome algo que es una lesión reversible, lo que quiere decir que cuando se retire el estímulo nocivo, pues vuelve a ser una célula normal, o esa lesión puede ser sumamente grave y progresiva, causándome una lesión irreversible y consecuentemente la muerte celular, bien sea por vía de la necrosis o por vía de la apoptosis. Entonces, ya lo hablamos, necrosis es el tipo más habitual de muerte celular, hay edema, desnaturalización, coagulación de proteínas, fracaso de organelos celulares, ruptura celular, afecta un gran número de células y tejidos, o sea, hay un componente inflamatorio, ojo, hay un complemento inflamatorio local, activa células inflamatorias, viene el sistema inmune innato acá, ¿sí? A diferencia de la apoptosis. En la apoptosis no ocurre todo esto. En la apoptosis, ustedes ven acá, puede haber algo de edema, hay vacuolización, ¿sí? De la membrana, pero acá ocurre un proceso de fragmentación del citoplasma. Se fragmenta y se producen cuerpos apoptóticos. Es diferente, como que se va fragmentando, pero no hace tantos fenómenos de proteólisis ni tantos fenómenos degradativos al interior de la célula. No se activa un proceso inflamatorio tan acentuado como en la necrosis. Acá esta formación de cuerpos apoptóticos lo que hace es activar a los fagocitos, principalmente a los macrófagos, para que ocurra el fenómeno de fagocitosis. Ocurre una respuesta diferente. Acá por lo general no hay lesión de tejido circundante, ¿sí? Entonces es un mecanismo distinto de muerte celular. Ahora en cuanto a las causas de lesión celular, pues vamos a encontrar, habíamos mencionado algunas muy importantes, ¿sí?
pero se pueden clasificar en dos grandes grupos, causas que son exógenas y causas que son endógenas. Dentro de las causas exógenas, pues tenemos agentes químicos, agentes físicos y agentes biológicos. Agentes químicos, ácidos, bases, fármacos, ¿sí? Metales, por ejemplo, las intoxicaciones por plomo, ¿sí? Intoxicaciones farmacológicas, agentes físicos, por energía luminosa, por energía sonora, por energía radiante, ¿sí? Que aquí no está, pero se los digo y es muy importante. Las radiaciones ionizantes y no ionizantes, pero sobre todo las radiaciones ionizantes, ¿sí? ¿Dónde tenemos radiación ionizante? En todo lado. Tenemos radiación ionizante en el agua, en el aire, en los vegetales, en la tierra. Estamos expuestos a un sinnúmero de radiación constante. Energía cósmica, ¿sí? También es otra manera de energía ionizante. Y eso lo podemos entonces nosotros catalogar como una forma de energía ionizante natural. Porque, por ejemplo, el radón que está en la Tierra, ¿sí? Produce radiación y es algo que está naturalmente en la Tierra. Eso no lo podemos quitar, está ahí. Pero también nosotros hemos sido creadores de energía ionizante, ¿sí? Artificial. Por ejemplo, y se los quiero mencionar porque son ustedes los encargados de ser responsables con el uso, ¿sí? Racional de las imágenes. Así como hablamos de un uso racional de antibióticos, los médicos tenemos que tener un uso racional de las imágenes. Acuérdense que las radiografías de tórax y las tomografías producen radiación ionizante, ¿sí? Entonces, esta cantidad de energía o de radiación que se absorbe en los tejidos se mide en milisieverts. Una radiografía de tórax, por lo general, tiene de 0.1 a 0.2 milisieverts. Una tomografía, dependiendo del lugar donde se realice, puede llegar a tener de 10 a 20 milisieverts. Mire lo que estamos hablando. O sea que una tomografía de abdomen y pelvis, por ejemplo, equivale a 500 radiografías de tórax. Así que, ojo. Y no es tenido en cuenta. Cuando nosotros llegamos a acumular más de 100 milisieverts en un año, tenemos alto riesgo de desarrollar una neoplasia. ¿Sí? Así que, para que lo tengan en cuenta. Oye, agentes biológicos, virus. Qué pena, una pregunta. ¿Las resonancias magnéticas tienen, digamos, la misma cantidad de...? No, la resonancia magnética no produce radiación ionizante ni las ultrasonografías. Ok, profe, gracias. Solo radiografía de tórax y tomografía. Gracias. Ahora bien, otra cosa que yo no les mencioné. Muchas de estas radiaciones ionizantes las empleamos también como agentes terapéuticos, por ejemplo, en el uso de la radioterapia contra diferentes tumores, ¿sí? Hoy por hoy existen equipos de avanzada donde el campo de radiación es sumamente preciso, pero hace 20 años, pues la verdad no se contaba con los equipos ni la tecnología que tenemos hoy por hoy. Entonces muchas personas fueron irradiadas, ¿sí? A grandes dosis, no solo impactando a nivel de lo que querían tratar, del tumor, sino también en tejidos sanos. Y a lo largo de los años, esa radiación acumulada fueron factores de riesgos muy importantes para la aparición de otros tumores, ¿no? Por ejemplo,
Personas que han sido, digamos, irradiadas hace 10, 20 años, en toras fácilmente pueden desarrollar un linfoma, fácilmente pueden desarrollar un cáncer de pulmón, ¿sí? O algún sarcoma. Bien. Sustancias endógenas. Deficiencia de oxígeno, ya lo mencionamos, ¿sí? Como la hipoxia es uno de los principales trastornos causantes de lesión celular. Importantísimo, no se olviden de la deficiencia de oxígeno. Es lo que ustedes más van a ver en los pacientes en un servicio de urgencias, lo más básico. Signos vitales de los pacientes, lo más básico, y partimos desde acá. Deficiencia de oxígeno, paciente que está saturando mal, el paciente asmático, el paciente pocoso, el paciente está con déficit de oxígeno, pues ya van a ver todo lo que le va a pasar al pobre paciente, ¿no? Entonces, parte desde ahí, ustedes tienen que entender que un paciente tiene que garantizársele una adecuada oxigenación para evitar que todo este proceso de lesión celular, todos estos trastornos que me van a complicar en macro después los tejidos y los órganos. Los diferentes trastornos hemodinámicos también, hormonas, trastornos inmunes y defectos genéticos. Ya hablamos alguno de la parte de la hipoxia, igual ahora vamos a ver un cuadrito mucho más interesante. Agentes físicos, recordar también que los traumatismos mecánicos, las temperaturas extremas, quemaduras, choque eléctrico, ¿sí? Pueden llegar a causarme lesión celular, ¿no? Los fármacos, por ejemplo, las altas concentraciones de glucosa, paciente diabético con una crisis hiperglicémica, ¿qué me puede causar? O una cetoacidosis diabética o un estado hiperosmolar. Entonces, si no se corrige esto, el paciente se va a deshidratar. No sé si ustedes han visto algo de esto, pero bueno, para que tengan en la cabeza, las altas concentraciones de glucosa, ¿sí? Provocándome estos dos monstruos de enfermedades, que es la cetoacidosis y el estado hiperosmolar, lo que me está causando es una gran diuresis osmótica. Hay una gran pérdida de líquido en los pacientes y esto, si no se corrige, hay una acidosis metabólica, ¿sí? Y si eso no se corrige, sobre todo en los pacientes con cetoacidosis diabética, el paciente puede morirse. Así que, bien. Entonces, lo que hablábamos respecto a la isquemia, ¿sí? Hay una isquemia, hay una deuda de oxígeno. Entonces, ¿qué pasa a nivel del interior de la célula? Pues se van a alterar todos los procesos que requieren de oxidación, como por ejemplo la fosforilación oxidativa, ¿sí? Que es la principal generadora de ATP. Y si yo no tengo ATP, pues la célula no me va a funcionar bien, porque los grandes cantidades de funciones dentro del organismo requieren de el ATP, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la bomba de sodio-potasio requiere de ATP, la glucólisis anaerobia requiere de ATP, ¿sí? Hay desprendimiento de ribosomas porque precisamente no tenemos cómo mantener esa maquinaria, cómo hacer la síntesis de proteínas, ¿sí? Entonces, acá aumenta la glicólisis anaerobia, aumenta el ácido láctico, y si aumenta un ácido, ¿qué pasa con el pH? Disminuye, ¿sí? Disminuye el glucógeno. ¿Por qué? Porque necesita, si no hay ATP, ¿de dónde lo tiene que sacar? De la glucosa, ¿sí? Entonces empiezan a romperse todos esos depósitos de glucosa, de glucógeno, para poder generarme esa deuda de ATP. Hay un aumento de la entrada de calcio al interior de la célula y ustedes no saben lo deleterio que puede ser esto. Ahora lo vamos a ver. Hay un aumento en la salida de potasio, hay tumefacción de retículo endoplasmático, tumefacción celular, pérdida de microvellosidades y vesículas, ¿sí? Entonces, todo esto desencadenado por la hipoxia.
Existen además, por lo general, ¿sí?, unos mecanismos sumamente importantes que encontramos cuando hay una lesión celular, ¿sí? Ya hablamos que uno de ellos es importantísimo, la disminución del ATP, ¿sí? ¿Qué más ocurre? Generación de radicales libres. Hay un aumento de calcio intracelular y hay defectos a nivel de la permeabilidad de la membrana, ¿sí? Importantísimo, disminución de ATP, producción de radicales libres, aumento del calcio intracelular y defectos en la permeabilidad de la membrana. Entonces, vamos a ver. Si hay disminución del ATP que dijimos, pues las funciones de la célula dependientes de energía, pues no van a poder realizarse, ¿sí? Entra en fallo de toda esa maquinaria, fallo enzimático, fallo de producción de proteínas, fallo, bueno, en fin. Si hay daños a nivel de la membrana, no solamente a nivel de la membrana plasmática, hablábamos también que hay ruptura de algunas organelas como son los lisosomas y lesiones a nivel de la mitocondria, produciéndome muerte celular. Acá se liberan todas esas enzimas proteolíticas, ¿sí? Hay una digestión enzimática de los componentes celulares. Se pierde la membrana plasmática, entonces se rompe también y hay pérdida de los contenidos celulares. Entonces hay un daño a nivel de las membranas, ¿sí? Y el calcio intracelular me va a causar una serie de eventos enzimáticos sobre todo, ¿sí? Activándome una serie de enzimas que son sumamente deleterias. Ya ahora vamos a mirar más adelante solo el calcio intracelular. Y las especies reactivas del oxígeno, ¿sí?, que son los radicales libres, me van a producir una ruptura de proteínas y daños a nivel del ADN. Entonces, nosotros podemos encontrar que el calcio aumenta dentro de la célula cuando hay una lesión, bien sea porque entra calcio desde el espacio extracelular al intracelular, ¿sí? Y además porque dentro de las organelas como tal también hay producción de calcio y pasa directamente al citosol. Entonces esas concentraciones aumentan y lo que van a hacer es aumentar la activación de algunas enzimas como son las ATPasas, que lo que van a hacer es todavía reducirme más la producción del ATP, ¿sí?, reduciéndome aún más las reservas de energía, ¿sí? Hay activación de fosfolipasas, ¿sí?, reduciéndome los fosfolípidos. ¿Y los fosfolípidos dónde están? En las membranas celulares. Hay activación de proteasas, hay ruptura de proteínas y de membranas, y de las proteínas que están a nivel de la membrana y del citoesqueleto. Y se produce endonucleasas. Estas endonucleasas van a ir ¿a dónde? Al núcleo y me van a causar lesiones a nivel de la cromatina nuclear, ¿sí? Actúan sobre el ARN o el ADN, ¿sí? Entonces, esto me va a causar una lesión importantísima en todo a nivel del ADN, ¿sí?, causándome, obviamente, cuando esas lesiones son sumamente severas, pues la célula va a entrar seguramente en apoptosis o en necrosis. Lo que hablábamos acerca de el desequilibrio que hay en las especies reactivas del oxígeno, ¿sí?, bien sea por aumento de los radicales libres o por una pérdida en la depuración de los mismos. Entonces, no solamente me van a alterar el ADN, sino que pues ocurren toda esta serie de eventos. Ya dijimos que participaban con entrada de calcio celular, que tiene alteración a nivel de la síntesis de proteínas, van a producir lesiones a nivel de la bomba iónica,
lesiones de las membranas, lesiones mitocondriales, lesiones del ADN, lesiones de proteínas tiol, peroxidación de los lípidos. Acá vamos a entrar a ver algunos factores que además participan en la lesión de la membrana celular, como por ejemplo las reacciones autoinmunes, ¿sí? Activación del complemento en lugares donde no debe activarse. Ya hablamos que el déficit de ATP, ya hablamos del calcio libre citosólico, radicales libres o por lesión directa por trauma o por irritación. Factores que lesionan las mitocondrias, la isquemia, la hipoxia, la falta de ATP, radicales libres. Agentes infecciosos, radicales libres, radiaciones. Entonces, en la apoptosis, habíamos hablado nosotros ya de todo el componente de necrosis, las principales características, pero ahora vamos a hablar un poquito más acerca de la apoptosis. Entonces hablábamos de que hay una retracción a nivel celular, hay una condensación de la cromatina. Acá lo típico es que hay una formación de vulvas y de cuerpos apoptóticos, ¿sí? Hay fagocitosis de esos cuerpos apoptóticos. Entonces, acá a nivel de la retracción, pues la célula va a empezar como a reducirse un poco de tamaño, ¿sí? En la condensación de la cromatina también va a estar sumamente pegada, se va a agregar, se va a ir hacia la periferia, ¿sí? Y esa formación de vulvas o de vesículas van a hacer que se formen cuerpos apoptóticos, se rompe, se fragmenta la célula formando estos cuerpos grandes, pero sin tanto componente inflamatorio local, ¿sí? Y esto lo que va a hacer es activar el proceso de fagocitosis de estos cuerpos apoptóticos. Acá y en este cuadrito les dejo algunos procesos fisiológicos y algunos procesos patológicos que desencadenan la apoptosis, ¿sí? Para que lo revisen con calma después. Yo todas estas clases las voy a dejar subidas en el Moodle, ¿sí? Las van a poder encontrar a partir de mañana en horas de la tarde. No les prometo ni hoy ni mañana en la mañana porque estoy sumamente ocupada, pero sí en horas de la tarde. Bien, entonces, ¿cómo ocurre el proceso de apoptosis? ¿Sí? Hay dos mecanismos por los cuales se desarrolla la apoptosis. Una que es la vía mitocondrial, una vía intrínseca que por lo general es la vía más frecuente, ¿sí? Y otra por vía extrínseca, a través de un receptor de membrana, que se le denomina la vía de receptor de muerte. Fuerte ese nombrecito, vía de receptor de muerte. Pero bueno, entonces, acá, si hablamos de la vía de receptor de muerte, pues directamente ocurre a través de interacciones ligando-receptor, principalmente de este receptor de factor de necrosis tumoral, tipo 1, ¿sí? Y el receptor FAS. Entonces, cuando este receptor se activa, ¿sí? Ocurre una serie de activación de proteínas y de sustancias cascada abajo, ¿sí? Cuando yo hablo cascada abajo, quiere decir que de la membrana hacia adentro de la célula ocurre un cambio sucesivo eh, enzimático de producción de proteínas, ¿sí? Que lo que me va a hacer es activar unas sustancias, otras enzimas que se denominan caspasas. Y estas caspasas son las encargadas
de activar más endonucleasas, ¿sí? Que van a llevar a la fragmentación nuclear y a la degradación del esqueleto, del citoesqueleto, ¿sí? Entonces, produciéndome posteriormente, ¿sí? Esos cuerpos apoptóticos, y ese cuerpo apoptótico, miren lo que tiene en la membrana, un ligando de receptores para fagocitos. O sea, tienen aquí como unas antenitas, ¿sí? Son los ligandos que se van a complementar con los receptores de membrana del fagocito, ¿sí? O del macrófago, en este caso del macrófago, ¿sí? Entonces, detecta el macrófago que está este cuerpo apoptótico por ahí liberado y él inmediatamente a través de estas señales se pegan, ¿sí? A través de estos ligandos, empezando el proceso de fagocitosis. Ahora, a nivel mitocondrial, ¿qué pasa? Hay una familia de proteínas, ¿sí? De elementos a nivel de esta membrana mitocondrial que lo que hacen es protegerla y mantenerla indemne, que es la familia de las BCL2, ¿sí? Y la familia de las BCLXL, ¿sí? Y a su vez hay un subgrupo de proteínas que son las BACs y las BAC, que lo que hacen ser liberar componentes proapoptóticos. Entonces, por lo general, si estamos hablando de una célula normal, pues estos dos componentes, el BAX y el BAC, pues van a estar inhibidas. Pero ante un estímulo, ¿sí? Causado por una lesión celular, aquí vemos las diferentes causas, retirada de factores de crecimiento, lesiones a nivel del ADN, mal plegamiento de las proteínas. Entonces, ocurre una lesión importante, se activan sensores BH3, que esto a su vez le dice a la familia de las BCL2, miren, esta mitocondria tiene que activarse esas dos enzimas o esas dos proteínas proapoptóticas para que se genere ¿qué? La exposición de citocromo C3, perdón, la exposición de citocromo C, ¿sí? Y el citocromo C, ¿qué es lo que va a hacer? Activar de las caspasas. Entonces, acá lo que hace es que esta familia ya deja de proteger esta membrana, la hace un poco más permeable, y estas proteínas BAX y BAC lo que me hace es canales, puentes a nivel de la membrana mitocondrial, haciendo que este citocromo C pase al citosol y me active las caspasas. Y de esta manera, de nuevo, me produzca la fragmentación nuclear a través de la activación de las endonucleasas y degradación del citoesqueleto. Entonces, la vía más común de apoptosis es la vía intrínseca. Es la vía intrínseca. Ya hablamos mucho de la necrosis. Acá en este cuadrito ustedes van a ver las principales diferencias, ¿sí? Que van a encontrar entre necrosis y apoptosis. Ya hablamos de los cambios que ocurren a nivel del núcleo en la necrosis, como la pignosis, la cariorrexis y la cariolisis. Y ahora vamos a ver los diferentes patrones que existen de necrosis. Entonces tenemos que existen varios patrones de necrosis. Una que es la coagulativa, otra que es la licuefactiva, la necrosis caseosa, la necrosis hemorrágica, grasa, fibrinoide y gangrenosa. ¿Sí? Entonces la necrosis coagulativa es aquella que se observa en casos de isquemia. Por ejemplo, a nivel de un infarto agudo de miocardio, ¿sí? Es la típica necrosis coagulativa, excepto
en el sistema nervioso central. Se conserva la arquitectura, la consistencia es firme, pero se desnaturalizan las proteínas estructurales, ¿sí? Las enzimas, y se bloquea la proteólisis. Profe, una pregunta. Esta también se podría presentar en el riñón, ¿cierto? No te escucho. Háblame más fuerte, por favor. Que si esta necrosis coagulativa también se podría presentar en el riñón. Sí, señor. Sí, señor. También se ven en el riñón, en el vaso. Sí, también se ven allí. Podemos encontrar células eosinofílicas anucleadas, pueden persistir durante semanas o días y finalmente se van a eliminar por fagocitosis. Entonces, ustedes ven acá un corte, ¿sí? De un ventrículo, precisamente esta parte blanquecina, amarillenta, ¿sí? Corresponde a la área del infarto, ¿sí? La necrosis licuefactiva es aquella que vamos a observar en infecciones bacterianas o en reacciones inflamatorias muy intensas. Por lo general, se acompaña de presencia de pus. Podemos verlas en hipoxias severas del sistema nervioso central, ¿sí? Hay digestión de células muertas y se transforma el tejido en una masa viscosa líquida, presencia de pus, ¿sí? Por ejemplo, los abscesos. Eso es un tipo de necrosis licuefactiva. Miren ustedes acá un absceso, ¿sí? Estos son los diferentes cortes donde ustedes pueden ver acá, todos estos son glóbulos de pus. En la necrosis gangrenosa no hay un patrón específico morfológico. Cuando ocurre una gangrena es sumamente devastadora, ¿no? Igual ustedes pueden encontrar dos tipos de gangrena, una gangrena seca y una gangrena húmeda. La más severa es la húmeda, ¿sí? Porque no hay bordes, no hay una limitación de tejido circundante, es sumamente devastadora e invasiva, ¿sí? Y por lo general, cuando ocurre una necrosis gangrenosa, se pueden mezclar con otros tipos de necrosis, con una necrosis coagulativa o con una necrosis licuefactiva, ¿sí? Esto, obviamente, con superposición de infecciones bacterianas, ¿no? Por eso hablamos de necrosis licuefactiva. Ya ahora vamos a mirar algunas imágenes más adelante. La necrosis caseosa está asociada a infecciones por tuberculosis, ¿sí? Se van a ver zonas que son blanquecinas y friables. Microscópicamente hay formación de granulomas. ¿Listo? Miren acá, esto es un granuloma, ¿sí? Por una infección por TBC. La necrosis grasa la vamos a encontrar más que todo, ¿sí? En las pancreatitis agudas. Hay una digestión enzimática de la grasa abdominal, puede haber licuefacción y puede haber saponificación de las grasas. La necrosis fibrinoide, ¿sí? Se da más que todo a nivel de los vasos sanguíneos, sobre todo a nivel arterial, ¿sí? Es típica de las vasculitis. Vamos a ver que hay un gran depósito de fibrina a nivel de las paredes del vaso necrótico, ¿sí? Vamos a mirar acá cómo hay una deformidad de toda la pared del vaso, ¿sí? Con un gran acúmulo de células inflamatorias que me están alterando la estructura de este vaso sanguíneo, ¿sí? De esta arteria. Estos son puras células inflamatorias alterándome la pared del vaso, ¿sí? Que me están invadiendo completamente el vaso. Entonces, esto se denomina vasculitis. Eso es una vasculitis. Este es un corte de cerebro. ¿Ustedes qué tipo de necrosis creen que tienen?
¿Será una coagulativa? No, porque no se presenta allí. No, dijimos que no se daba en cerebro la necrosis coagulativa. Ahí hay ¿Podría como ser un una tejido. licuefactiva, profe? Háblame fuerte. Que si se podría presentar por una infección, una licuefactiva, podría ser. Una licuefactiva. Esta sería una necrosis licuefactiva. ¿Sí? Bien. ¿Este qué tipo de necrosis es? Esto es el paciente que está acostado con las piernas abiertas. Esto es una necrosis de Fournier. ¿Ustedes qué creen qué tipo de necrosis es? ¿Será una licuefactiva? ¿Será una fibrinoide? ¿Será una necrosis grasa? ¿O será una necrosis gangrenosa? ¿Podría ser una gangrenosa, profe? Una necrosis gangrenosa, lo que hablábamos, los tejidos están mal delimitados, pero a su vez ustedes pueden encontrar acá una necrosis mixta, ¿sí? Gangrenosa más componentes que sean licuefactivos o componentes que sean coagulativos, ¿sí? ¿Esto qué les impresiona que es? ¿Una necrosis grasa? ¿Mm? Fuerte. Una necrosis grasa del páncreas, ¿no? Sí. Una necrosis grasa. Muy bien, este es un páncreas, muy bien. Entonces, todas estas lineecitas blancas, ¿sí? Como atizaditas, corresponde a la necrosis grasa. Muy bien. ¿Y este qué tipo de necrosis es? ¿Una necrosis gaseosa? No, esa sí sería coagulativa porque estamos hablando del miocardio, ¿no, profe? Este es otro corte de corazón, ¿sí? Este es un corte que es transversal. Entonces ustedes ven acá el ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Y esta es toda el área de infarto, ¿sí? Toda el área de infarto. Entonces es una necrosis coagulativa. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. No, pues sí, yo tengo una pregunta. En la parte en la que vimos la necrosis gangrenosa, usted dijo otra cosa, ¿me podría repetir, porfa? Que los tejidos en una necrosis gangrenosa están mal delimitados, ¿sí? Ustedes ven que es sumamente agresiva, ¿sí? Y pueden encontrar otro tipo de necrosis también. Puede ser una necrosis mixta, ¿sí? Pueden encontrar también una necrosis licuefactiva y pueden encontrar una necrosis coagulativa, ¿sí? Dentro de la misma necrosis gangrenosa, ¿sí? Listo, ¿Qué profe, más? muchas gracias. Hay Otra una gran pregunta, pérdida de tejido ahí. ¿cómo eran las unidades en que se medía la radiación ionizante en la tomografía y en la radiografía? No se escuchó nada porque había interferencia con los micrófonos, no sé. ¿Qué preguntaste, perdón? Yo preguntaba que cuáles las unidades en que se mide la radiación ionizante en las tomografías y radiografías. Ay, qué pena. Háblame fuerte, no te escuché nada. Profe, Elsa pregunta que en qué unidades es que se mide la radiación ionizante. Milisieverts. Milisieverts. ¿Milisieverts? Milisieverts. Ok, gracias. Bien.
Bueno, es más fácil para mí. Porque es que no es un número, no es un número de acá, no es un número colombiano y no me lo sé. El WhatsApp es otro. Entonces es mejor que me envíes el número, ya, listo. Ahí ya te mando un mensajito. Bueno, jóvenes, entonces, primer parcial, 30%, segundo parcial, 30%, parcial final, 40%. Esos son los porcentajes. O sea que el parcial es del 100 de 100. Pues porque eso es lo que equivale. Lo que queríamos preguntarte es, digamos, en el primer corte, o sea, en cada corte, ¿qué porcentaje tiene el parcial? ¿Qué porcentaje tienen otras actividades que hagamos?